Bien, pues muy buenas noches, tardes diría yo. Am, ¿Dónde estamos compartiendo? Ok, bien. Bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera sesión síncrona del módulo propedéutico. En esta semana nosotros nos encontramos en la unidad 3 de Prepa en línea CEP. O sea, la unidad 3 se titula Prepa en línea CEP. Y el objetivo es que durante esta semana, a través de todos los recursos que se presentan en la plataforma, ustedes puedan identificar las características que tiene el modelo de Prepa en línea CEP. Es decir, cómo es o a través de qué metodología, a través de qué procesos ustedes van a desarrollar un aprendizaje en Prepa en línea CEP. Por lo tanto, lo que interesa es que ustedes lean, analicen la estructura, la metodología y la forma de evaluación de este modelo educativo, para que ustedes puedan entender qué se espera de su desempeño. ¿Qué se espera? ¿Qué actividades van a realizar ustedes? ¿Qué actitudes, qué valores deben de tener para poder egresar de Prepa en línea CEP? Por lo tanto, lo que interesa en esta unidad es que ustedes conozcan todas estas características. Ya en semanas previas la semana pasada, analizaron los diferentes roles que tienen los agentes educativos y cómo puedo interactuar con ellos. Ahora se centra todo en el modelo educativo de Prepa en línea CEP y a partir de las dos actividades, las 5 y las 6, pues van a ir discerniendo estas características. Así como en cada semana, ustedes van a entrar al espacio Mi Aula y ahora estamos en la unidad 3, en la semana 3, que va desde el lunes 23 de septiembre hasta el domingo 29 de septiembre. Es muy importante que ustedes revisen la guía. Recuerden que en este documento está justamente todas las actividades que van a realizar, los tiempos, qué competencias, qué conocimientos van a desarrollar, etcétera. Muy importante que ustedes revisen todos y cada uno de los recursos con los que disponen en la semana para entonces realizar las actividades integradoras, las 5 y las 6, y las actividades formativas. Por otra parte, les recuerdo que el Foro Aprendiendo es un espacio para que ustedes compartan dudas, sugerencias, algún recurso que les parezca interesante, para que ustedes les puedan comentar a sus compañeros. ¿Ok? En este caso, en el foro Aprendiendo, no se espera que solo el facilitador pueda comentar, también ustedes pueden responder. He visto que alguno de sus compañeros responde a las preguntas planteadas. Y eso es muy útil porque nos ayuda a formar una comunidad. Lean, por favor, todos los mensajes que se envían al foro Aprendiendo, porque muchas veces me resuelven dudas que puedo tener. Entonces, rápidamente, solo mencionarles que el modelo que ustedes van a trabajar tiene estas características. El modelo de Prepa en línea CEP, el modelo educativo, se basa en que ustedes desarrollen competencias. No solo van a adquirir conocimientos, no solo van a adquirir habilidades o actitudes. Queremos que ustedes, como seres humanos, como individuos, sean capaces de integrar estos tres. Conocimientos, habilidades y actitudes, que sean capaces de aplicarlos en una situación determinada. A eso justamente le vamos a llamar competencia. La integración de estos tres aspectos, con conocimientos, habilidades y actitudes, para poder resolver determinada situación. Cuando yo resuelvo esa situación integrando estos elementos, me van a tener o debe de haber indicadores que me permitan valorar mi desempeño. Entonces, una competencia se va desarrollando de manera gradual. Además de que nos basamos en el desarrollo de competencias, se pretende que su aprendizaje sea constructivista, conectivista y social. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a ir construyendo ese aprendizaje a partir de ciertas actividades, ciertas prácticas, pero conectivista se refiere a en un entorno virtual, cómo la tecnología,
cómo la herramienta tecnológica me puede permitir que ustedes construyan ese conocimiento a través de foros, a través de actividades, recursos de la plataforma, videos, links. Entonces, se mezclan o interactúan estos dos, el aprendizaje constructivista, que significa que ustedes construyen su conocimiento, y conectivista en un entorno virtual. ¿Y por qué social? Porque se pretende que lo construyan a través de su interacción con su entorno y, obviamente, con sus compañeros y el facilitador. Por lo tanto, en esta teoría constructivista, se espera que ustedes sean responsables de su aprendizaje, sean autónomos, capaces de investigar, de indagar, analizar, para poder dar respuesta a una determinada situación a través de un entorno virtual. Entonces, a través de estas cuestiones, pues pretendemos que se desarrollen esos conocimientos, habilidades y actitudes, y que de manera íntegra ustedes pues vayan desarrollando las competencias. Y por último, obviamente estamos centrados en ustedes, en el estudiante. Lo importante aquí es que ustedes son los que son formados desde una perspectiva integral. Son seres humanos que sienten, que piensan, son seres humanos que tienen experiencias previas, conocimientos previos, y queremos que de alguna manera toda esa perspectiva que tienen pueda ser utilizado para que ustedes generen conocimiento, construyan conocimiento. Entonces, Prepa en línea tiene estos tres ejes principales. Se basa en el desarrollo de competencias a través de un aprendizaje constructivista, conectivista, social, que lo hace estar centrado en el estudiante. Aquí el papel principal es el aprendizaje. El profesor se convierte en una guía, por eso es facilitador, porque los guía en su desarrollo del aprendizaje a través de este entorno virtual. No es que el rol del profesor sea secundario, sino que ahora es más guiarlos a ustedes para esa construcción, darles tips, recursos, etc. Entonces, también hay que entender, por otra parte, que Prepa en línea pues se basa en el desarrollo de módulos. O sea, todas estas características, las competencias, las voy a desarrollar a través de módulos. Ustedes desarrollan 23 módulos a través de los cuales yo puedo cursar diferentes asignaturas. Y esas asignaturas no están desvinculadas, sino que de una de las anteriores tomo conocimientos previos para un nuevo módulo. Ustedes en Prepa en línea van a cursar 23 módulos. 21 de esos módulos cubren las competencias genéricas y disciplinares. 2 módulos van hacia el componente profesional y ustedes están cursando en este momento el curso propedéutico. Todos estos módulos, ¿a qué se refieren con competencias genéricas y disciplinares? Son estos módulos que les permiten tener conocimientos, habilidades en diferentes áreas de la ciencia. Física, química, matemáticas, historia, inglés, pero no voy a estudiar, o sea, en un módulo de matemáticas se pretende que ustedes los puedan vincular con otras prácticas. Por ejemplo, el módulo 13 es un módulo de matemáticas, pero ustedes ven cuestiones como el ahorro, la planeación de ingresos y egresos, inversiones, préstamos. Entonces, se pretende con esta estructura de Prepa en línea que ustedes puedan aplicar sus conocimientos. ¿Voy a desarrollar un conocimiento matemático? Sí, pero lo importante es cómo en diversas situaciones de mi vida, del día a día, puedo aplicar esos conceptos. Y de esta manera, pues son 23 módulos más el adicional, que es el módulo propedéutico. Cada módulo dura 4 semanas y después de las 4 semanas hay una semana de descanso. Ustedes terminan Prepa en línea en aproximadamente 2 años, 8 meses aproximadamente. Y bueno, la idea es que si yo voy cursando módulo con módulo en el tiempo establecido, pues debo poder terminar la prepa en este lapso de tiempo. Entonces, a grandes rasgos es lo que les quería comentar sobre el modelo de Prepa en línea, para que ustedes visualicen que lo importante en este modelo, pues justamente son ustedes. Las actividades
se diseñan para que ustedes puedan desarrollar las competencias basándonos en estos aprendizajes constructivista y conectivista. Ok, vamos ahora directo a las actividades integradoras, las 5 y las 6. Dejo de compartir pantalla un momento. Ok. Bien. Entonces, aquí me gustaría ir rápidamente en la presentación para que yo pueda escuchar o analizar sus dudas, más bien leerlas. Okay. La actividad integradora 5. Bien. Lo primero que hay que observar es el título, la manera en la que se nombra la actividad. Muchas veces he compartido con ustedes el cómo se debe nombrar el archivo cuando yo voy a Word y le digo guardar archivo. La nomenclatura es el siguiente: mis apellidos, que en este caso es García, mi nombre, módulo 0, porque estoy cursando el módulo propedéutico, semana 3, porque es el número de semana, actividad integradora AI 5. En ningún momento aparece el campus, no aparece el número del grupo, no aparece su cuenta de usuario, su ID, es apellidos. En mi caso solo pongo 1 porque solo tengo 1, pero pues ustedes si tienen 2, pues es García Torres, por así decir, apellidos, el nombre y esta nomenclatura, módulo 0, la semana y el número de actividad. Por favor, piquen esta nomenclatura porque están perdiendo puntos por colocar información que no va. Como les mencioné, es muy importante analizar la rúbrica. La rúbrica indica que el archivo debe ser nombrado de manera correcta. Esto es una cuestión más de seguir una instrucción. Y en la semana 2 todavía encuentro archivos donde esta información no está colocada. Debo nombrar al archivo indicando mis apellidos, mi nombre y esta nomenclatura. No aparece el número de campus, no aparece el número de grupo, no aparece ni su clave, ni su ID, nada, la fecha, nada. Esta nomenclatura es la que yo tengo que seguir. Y este es el nombre que tengo que colocarle al archivo cuando lo guardo. Bien, borro esta información. Y ahora vamos a la lectura de la actividad integradora número 5. Aquí está el título, ese lo trae el archivo por default. Y después del archivo, como ya les expliqué en otras ocasiones, por cuestiones de presentación, debo colocar el nombre del autor. En este caso, autora, mi nombre, el nombre del estudiante, quién está realizando esta actividad. Está el título de la actividad, pero ¿quién lo hace? El nombre del estudiante. Entonces, traten también de seguir este lineamiento. Ahora, ¿qué se pretende con esta actividad? Esta actividad lo que me va a permitir es comparar mi vivencia en primaria y en secundaria con respecto a lo que voy a vivir ahora en prepa en línea C. Tengo que analizar aspectos de lo que viví en primaria y de lo que viví en secundaria, responder a ciertas preguntas para después contrastar con lo que voy a vivir en prepa en línea. Entonces, esta primera tabla es un ejemplo, ¿sí? Me van a presentar un ejemplo de lo que quieren que haga en la actividad. Entonces, en esta primera tabla, ustedes no tienen que hacer nada más que leer, analizar y comprender. Entonces, las preguntas guías se refieren a los aspectos que yo voy a analizar y yo tendré que redactar lo que viví en primaria y lo que viví en secundaria. Por ejemplo, participación del profesor. ¿Cómo te enseñaban en primaria? ¿Qué materiales utilizaban? ¿Cómo se dirigía él a los estudiantes? Y ustedes van a tener que realizar una descripción de estas preguntas en primaria y en secundaria. Por ejemplo,
va la redundancia, el ejemplo les menciona, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que impartía todas las materias, me apoyaba en libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y teníamos que levantar la mano. ¿Y en secundaria qué pasó? Pues yo estudié en telesecundaria, tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite algunos programas que duraban 20 minutos y después nos explicaba con un libro. Es decir, estas preguntas me van a dar la guía de lo que yo tengo que responder acá. Voy a hacer una redacción que permita analizar cómo me enseñaba el profesor, qué recursos él utilizaba, libros, utilizaba el internet, utilizaba, no sé, diccionarios, mapas, él hacía sus propios materiales, utilizaba objetos tangibles, etc. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? Esa es la primera pregunta. Habla de la participación del profesor. Recuerden que ahora nos interesa entender las características de mi contexto. Cuando estudié en primaria, cuando estudié en secundaria, para que yo pueda entender ahora mi contexto en prepa en línea C. La siguiente pregunta guía es participación del estudiante. Ahora vas a contestar qué hacías tú en primaria y secundaria. ¿Qué actividades realizabas en clase? ¿Cómo interactuabas con tus compañeros? ¿Las actividades en clase las realizabas en equipo o individualmente? Insisto, estas son las preguntas guías para poder responder en esta parte, para que tú escribas esa descripción, valga la redundancia, esa descripción. Entonces, los aspectos que tengo que analizar son participación del profesor, del estudiante, el salón de clases, cómo era tu salón de clases y cómo estaban distribuidas las bancas en filas de manera circular, en forma de media luna, cuántas mesas había, cuántas sillas, cuántos estudiantes habían en tu salón de clase. ¿Habían 50 chicos o había solamente 4, etcétera? ¿Cómo te evaluaban? ¿Quién te evaluaba? ¿El profesor, el director, tu asesor, tu tutor? ¿Quién te evaluaba? ¿Cómo te evaluaba? ¿Cada cuándo te evaluaba? ¿Y dónde se asentaba tu calificación? Nuevamente, pues aquí están los ejemplos. La profesora se encargaba de evaluarnos, considerando asistencia, tareas, el trabajo diario, pero pues lo que valía más era el examen. Me evaluaban cada bimestre por una materia que llevábamos. ¿Y dónde asentaban tu calificación? Pues, al menos en mis tiempos, las calificaciones se asentaban en pues, lo que se llaman boletas de calificación. Ahí se iba registrando mes con mes o bimestre con bimestre las diferentes calificaciones. Nos entregaban la boleta, tenía que firmar el tutor o el papá o la mamá y se regresaba esa boleta. En secundaria, hablando de la evaluación, el profesor es quien calificaba, se realizaba el exámenes al término de cada unidad y bimestralmente pues se anotaba en una boleta. Con respecto a las formas de estudio, ¿qué espacios habían en tu escuela o en la casa para estudiar? ¿Cuánto tiempo le dedicabas? ¿Qué actividades realizabas? ¿Y qué herramienta de estudio? Servicios institucionales, ¿con qué otra área cuenta tu escuela? ¿Contaba tu escuela? Servicio médico, control escolar, orientación, cafetería, canchas, auditorio. El caso es que yo pueda entender cómo viví mi primaria y secundaria a partir de estas preguntas guías. ¿Qué hacía el profesor? ¿Qué hacía yo como estudiante? ¿Cómo era mi salón de clases? ¿Cómo me evaluaban? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué formas de estudio obtenía yo? ¿Y qué servicios institucionales me ofrecía la escuela? ¿Ok? Ya leí el ejemplo, ya vi qué aspectos tiene la tabla o considera tabla, y ahora sí voy yo en la segunda tabla a contestar y a redactar mis vivencias. Voy a contestar estas preguntas para primaria, para secundaria. En esta segunda tabla tengo que redactar lo que yo viví. Y en la tercera parte de la actividad, ahora sí van a registrar lo que viven o están viviendo en prepa en línea C.
Recuerden que aquí ahora hablamos de facilitador, ya no es profesor. ¿Cómo te va a apoyar en tu aprendizaje? Recuerden que la semana pasada analizaron el rol del facilitador. ¿Cómo te voy a apoyar? ¿Qué materiales utilizo? ¿Qué recursos? Las sesiones síncronas, envía documentos, describiendo las actividades, links, etcétera. ¿Cómo se comunica conmigo? Pues a través del foro, a través de la plataforma, correo electrónico, las sesiones síncronas. O sea, todo esto está descrito en los recursos de las diferentes semanas. Entonces, yo abro mi plataforma y voy al recurso que me permita entender qué es lo que hace mi facilitador. En la semana 2 había un recurso que se llama facilitador. Pues ahí va a describir cómo el facilitador va a interactuar conmigo, cómo me va a ayudar o me va a guiar. Siguiente, el estudiante. ¿Tú qué actividades vas a realizar? Tengo que participar en foros, tengo que hacer las actividades formativas, las actividades integradoras, las socioemocionales, un proyecto integrador, mi cuestionario de reflexión de evidencias. Todo eso está descrito en la presentación del módulo. Salón de clases, cómo está conformado tu grupo, cuántas personas hay, de qué ciudad son. Primera semana, ustedes analizaron la sección de participación de los estudiantes, donde se ve toda la lista de estudiantes con sus nombres, sus correos, su ciudad. Entonces, ustedes pueden analizar cuántos estudiantes hay y mencionar algunas de las ciudades que ustedes pueden observar. No tienen que mencionar todas, pero sí pueden decir que son de diferentes partes del estado, del país. Por ejemplo, de estados como Veracruz, México, Yucatán, etc. ¿Quién te va a evaluar? ¿Cuándo te evaluará? ¿Cómo te va a evaluar? Pues, ¿quién te evalúa? El facilitador. ¿Cómo? Pues a través de las rúbricas que existe en cada una de las actividades y te evalúo al final de cada actividad. Formas de estudio. ¿Qué espacios tú tienes para estudiar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a estudiar? ¿Qué actividades haces? No sé, primero leo, subrayo, tengo que imprimir los materiales para que yo los pueda leer, etc. ¿Y qué herramientas tienes a tu disposición para estudiar? Y finalmente, ¿qué servicios institucionales te ofrece Prepa en línea? Sí. Pues obviamente está el control escolar, que es el equivalente a SIGAPREP, más o menos, donde yo puedo encontrar mis calificaciones, puedo inscribirme, etc. Pero también esto es un recurso que está explícito en plataforma. Si tengo que leer los recursos, no me puedo limitar a escribir lo que yo creo, lo que yo pienso, de lo que me acuerdo. Lean los recursos y contesten las preguntas. Y finalmente, en esta actividad, con base en la información que colocaste en las tablas, reflexiona y comenta lo siguiente. ¿Qué diferencias encuentras entre tu experiencia previa, primaria, secundaria, y lo que ahora estás viviendo en Prepa en línea CEP? ¿Cuál es el reto más importante al que te vas a enfrentar? Aprender a manejar la computadora, administrar mis tiempos, ser más autónomo, el hacer las actividades en tiempo, etc. Tengo que contestar estas dos preguntas en el recuadro, obviamente con base a todo el análisis que ya hice. Entonces aquí está. Esto se va a llenar, pero insisto, no coloquen solamente su sentir o lo que ustedes piensen. Hay recursos que les explican qué hace el facilitador en Prepa en línea, qué hace el estudiante. Tengo manera de averiguar en la plataforma cuántos estudiantes son, de dónde, cómo me evalúan. Es un recurso de la plataforma. En la presentación del módulo está la explicación. Ustedes contestan esto, obviamente, qué espacios tienes para estudiar. Y servicios institucionales, pues hay un recurso de la semana que les explica los servicios institucionales de Prepa en línea. Entonces, esta tabla no se llena con lo que ustedes piensen, se llena con la información que la plataforma les ofrece. Entonces, si yo empiezo a llenar solamente con lo que pienso, obviamente voy a perder puntos. Bien. Dejo de compartir para pasar a la otra actividad.
que esta es, permítame, no sube, que esta es sencilla también, consta más de mi reflexión. Entonces, nuevamente, formas de nombrar al archivo. Mis apellidos, García Torres. Recuerden que como yo solo tengo uno, pues yo escribiría solo uno. Mi nombre, módulo 0, semana 3, actividad integradora 6. Es la forma de guardar el archivo, el nombre que le voy a poner. No hay grupo, no hay campus, no hay nada más que esta información. Es favor de evitar nombrar el archivo de manera diferente. Pues cuando yo abro el archivo, está el título, y debajo del título ustedes pueden colocar su nombre. Si yo pongo autora, mi nombre. Ok, entonces aquí hay que entender muy bien que son dos partes de la actividad. Una en la que me piden que yo reflexione acerca de lo que me están preguntando y redacte. Ok. Y redacte. ¿Bien? ¿Qué diferencias va a haber entre la educación escolar que tuve antes y después a prepa en línea? ¿Qué ventajas para ti está estudiar en prepa en línea? ¿Qué cambios va a hacer en tu vida? ¿Qué estrategias de estudio vas a aplicar para llegar a tus metas académicas? Entonces, esto lo tengo que reflexionar con base en mi actividad integradora anterior, que ya viví, y ahora, ¿qué me va a pasar en prepa en línea? ¿Okay? ¿Cuáles son esas principales diferencias? Y lo voy a redactar en un mínimo de media cuartilla y máximo 1. Mínimo media cuartilla, no vayan a redactar solo 3 líneas, mínimo media cuartilla, la mitad de la hoja, máximo una hoja entera. Esta es la primera parte. La segunda parte consiste en que yo redacte 2 párrafos para responder a estas preguntas. ¿Cuáles son mis expectativas al estudiar en prepa en línea CEP? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo? ¿Y por qué? Pues son 2 partes de la actividad. En generaciones pasadas he visto mucho que omiten esto, no redactan nada y solo se limitan a contestar esto. No, son 2 partes. Aquí va mi reflexión de las preguntas que me hacen, escribo mínimo media cuartilla, y otra parte es responder a estas 2 preguntas. Y aquí tengo que redactar 2 párrafos para dar respuesta a estas preguntas. Pero en este caso sí implica mucho mi reflexión, mi análisis y una redacción obviamente coherente. He revisado muchos trabajos con faltas de ortografía. Les pido por favor que cuiden esa ortografía. Si yo escribo, por ejemplo, María, Word me lo autocorrige. Observen que está marcando en rojo Word. Si le doy clic derecho, me va a marcar una posibilidad de palabra correcta. Canción, ya le puso el acento. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo revisen, porque pues en este caso hay mucha ortografía, hay mucho texto, y si ustedes cometen muchas faltas ortográficas, pues van a estar perdiendo puntos. Entonces, sí les sugiero utilizar el corrector de Word. Bien. Dejo de compartir pantalla para poder leer sus preguntas en el tiempo que nos resta de la sesión. ¿Hay alguna duda en particular, en general, de las actividades? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna duda que puedan expresar a través del chat? Acabo de entrar al módulo de prepa en línea. Y aquí están los diferentes recursos. Observen ustedes aquí que cuando presentan el módulo dice actividades y evaluación. Cuando en mi tablita me pregunten cómo te van a evaluar, pues puedo recurrir a este recurso. Semana 2,
facilitador. Aquí explica qué va a hacer el facilitador. Entonces, cuando me preguntan cómo te va a apoyar el facilitador, pues leo esto, leo y explico. En la semana 3, el estudiante en prepa en línea, aquí se les explica qué van a hacer ustedes, cómo van a aprender, quién y cómo me calificarán, criterios de evaluación, qué servicios me ofrece prepa en línea CEP. O sea, todo lo que les está preguntando, esa última tablita de la actividad, pues está en los diferentes recursos. Y aquí, pues tengo que leer primero, aquí está la explicación del modelo educativo, para que puedan hacer la tablita. Entonces, les insisto, no, la actividad integradora 5, esa última tabla, no la redacten con base en lo que ustedes piensan. Hay información precisa en la plataforma que les va a ayudar a contestar. En módulos pasados, cuando les pregunta por qué servicios, pues lo dejan en blanco porque me dicen, no sé. Bueno, pero el recurso está aquí. Hay que leer cada uno de los recursos para poder contestar. Bien. Me dicen que todo claro. Experia AXA, todo claro. Nancy, todo claro. Eliam. Abel, ¿tiene alguna duda, Abel? María. Marcela. Ok. Si no hay ninguna o alguna duda, pues les recuerdo que yo estoy por correo, por plataforma, pero ya ustedes ya están más vinculados con la plataforma. Entonces, sí conviene que ya todas sus dudas, sus solicitudes sean a través de la plataforma para que se acostumbren a utilizar ese recurso como el medio oficial de comunicación con el facilitador. A través de la plataforma, exprésenme sus dudas, sus solicitudes, y si ya no se puede a través de la plataforma porque hay que mandar capturas de pantalla, entonces ya nos vamos al correo. Pero pues sí, la primera vía de comunicación tiene que ser el mensajero de la plataforma. Entonces, estamos en contacto. Si hay dudas, pues les pido por favor que las externen y sí les pido cuidar mucho los detalles de su redacción y o cómo escriban en las cartas. Bien, buenas noches. Espero que tengan una buena tarde. Estamos en contacto.